A pesar de que Locke es principalmente conocido por ser el pilar del empirismo inglés, es imposible no reconocer la contribución que le hizo al pensamiento político, no solo al de su tiempo, sino al que vendría después y cuya influencia permanece vigente hasta nuestros días. Su crítica al poder absoluto, su fe en la voluntad humana, su férrea defensa de la libertad y la igualdad, la paz que siempre quiso, inspirada por la razón y no por el miedo, y su ya famosa división de poderes, lo hacen uno de los pensadores políticos más valiosos de todos los tiempos. La filosofía política de John Locke está concentrada en sus dos tratados sobre el gobierno civil. En el primer tratado, Locke va a hacer una crítica al también filósofo Robert Filmer y su obra El Patriarca, publicada póstumamente en 1680. En esta obra, Filmer justifica y defiende el poder absoluto que tienen los monarcas sobre sus súbditos, atribuyendo dicho poder a un derecho divino otorgado por Dios y que viene desde el mismísimo Adán, transmitido por él a su descendencia y esparciéndose a lo largo de los siglos a los diferentes reyes, quienes toman el papel de padre frente a su hijo el pueblo, que como cualquier hijo, le debe suma obediencia, pues está subordinado a su sabiduría, su poder y su autoridad. Locke va a argumentar que, en primer lugar, no hay ninguna prueba ni evidencia de que Dios le haya conferido tal derecho divino a Adán. Tampoco hay evidencias de que éste lo haya conferido a sus hijos y que los reyes sean descendientes de estos. Por lo tanto, es imposible demostrar que las monarquías despóticas están sustentadas en un derecho divino otorgado por Dios. En segundo lugar, que más que tener poder sobre los hijos, el padre tiene el deber de cuidarlos hasta que puedan valerse por sí mismos, de educarlos hasta que puedan tomar decisiones por sí mismos. La función de los padres es la de hacer hombres, no esclavos. La postura de Robert Filmer es que los hombres no son libres por naturaleza. Ese es el fundamento sobre el que descansa su monarquía absoluta. Ante esto, Locke va a afirmar lo contrario: los hombres son libres e iguales por naturaleza. Si el primer tratado sobre el gobierno civil se enfocó en rebatir la teoría del derecho divino del poder, en el segundo tratado, Locke va a desarrollar su propuesta política a plenitud. El punto de partida de este pensamiento es el estado de naturaleza. Recuerden que cuando se dice estado de naturaleza se refiere al estado en el que vivían los hombres antes de que se conformaran los gobiernos. Hablar de estado de naturaleza nos hace pensar en otro filósofo contractualista muy importante, Thomas Hobbes, quien también partió de este para explicar el origen de los gobiernos y de las sociedades. Sin embargo, el estado de naturaleza que nos muestra Locke es muy diferente al de Hobbes. Bajo la premisa de que el hombre es un peligro para el hombre, el estado de naturaleza de Hobbes es un lugar sumamente violento, donde la vida de todos estaba en constante peligro. Como cada uno tenía el derecho y la libertad de tomar lo que quisiera sin que hubiera ninguna restricción, las bajas pasiones, las peleas y los conflictos estaban a la orden del día. Ya sea por intentar despojar de sus pertenencias a alguien o por defenderse, los hombres perdían la vida con suma facilidad. La vida en el estado de naturaleza de Hobbes era conflictiva, dura y breve. Para superar este problema que supone vivir en el estado de naturaleza, Hobbes nos dice que los hombres hicieron un pacto entre sí, aceptando subordinarse a un poder superior que los defendiera de las agresiones tanto internas como externas. Este poder recae en el gobernante, quien ejerce este poder de manera irrevocable y absoluta. El miedo a este poder absoluto que posee el gobernante es lo que hace que todos obedezcan la ley. Locke no va a estar de acuerdo con esto. De hecho, dentro de su tratado va a criticar el estado de naturaleza de Hobbes en más de una ocasión, aunque nunca menciona su nombre. Pero, ¿qué dice Locke del estado de naturaleza? Él lo define como el estado de perfecta libertad en el cual todos y cada uno de los hombres pueden disponer de su persona y de sus propiedades como ellos piensen conveniente, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. Como no hay un gobierno ni un poder superior, el estado de naturaleza es un estado de libertad donde el hombre está libre de las órdenes y la voluntad de otros. Ahora, ustedes pueden llegar a pensar que vivir en un lugar así, donde no hay nadie que te castigue y donde todos son completamente libres, uno puede andar de faltoso, pero no es así. Dentro de su definición de estado de naturaleza, Locke nos dice que el hombre es libre de hacer lo que quiera, siempre y cuando esté dentro de los límites de la ley natural. El estado de naturaleza tiene una ley que gobierna y obliga a todos, y la razón, que es esta ley, enseña a todos los hombres que son iguales e independientes, y que nadie debe dañar a otro en su vida, su salud, su libertad o sus bienes. Esto significa que el estado de naturaleza no es un estado de libertad absoluta, porque aunque el hombre no está subordinado a una ley humana,
sí lo está una ley natural que el hombre descubre gracias a su razón. Cabe aclarar que el hombre no hizo esta ley natural. Locke dice que viene directamente de Dios, quien la creó para que el hombre pudiera vivir en armonía. Podemos decir que esta ley tiene 4 características fundamentales. Es descubierta por el hombre gracias a su razón, su propósito es mantener la paz y preservar la vida de todos los seres humanos, todos y cada uno de los seres humanos tienen el poder de ejecutar esta ley, y como cualquier ley, otorga derechos y obligaciones a todos. Bueno, ya sabemos que el estado de naturaleza contiene una ley natural que obliga a no dañar a los demás. Pero ¿qué es lo que contiene esta ley natural específicamente? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones naturales que prescribe? Los derechos naturales son 4 y son muy sencillos: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la libertad y derecho a la propiedad. Por el otro lado, los hombres están obligados a conservar su vida, su salud, su libertad y sus posesiones. Pero no nada más es eso. Los hombres también tienen la obligación de respetar la vida, la salud, la libertad y las posesiones de los demás. De la misma manera en que cada uno de nosotros está obligado a su propia conservación, lo está asimismo, cuando no está en juego su propia conservación, a velar por la de los demás y a no quitarles la vida, a no dañarla, ni todo cuanto tienda a la conservación de la vida, de la libertad, de la salud o de los bienes de otro, a menos que se trate de hacer justicia en un culpable. En ese sentido, los derechos y obligaciones que establece la ley natural son la base para que todos y cada uno de los hombres se desarrollen y tengan una buena vida, sin necesidad de interferir en el bienestar de los demás. La ley natural garantiza la libertad y la igualdad de los hombres en el estado de naturaleza. Ahora, dentro de todos estos derechos, Locke le va a dar mucha importancia al derecho de propiedad. Así como el hombre tiene el derecho natural de conservar su vida, también tiene el derecho a obtener las cosas que necesite para este fin, así lo dicta la razón. Dios dio el mundo a los hombres en común, pero ya que se les dio para su beneficio y para sacar la mayor cantidad posible de ventajas para su vida, no es posible suponer que Dios se propusiese que este mundo permaneciera siempre común y sin cultivarse. Esto significa que aunque Dios no le dio a cada hombre un pedazo de tierra, cada uno de ellos tiene el derecho natural de apropiarse de un pedazo de ella y gozar de sus frutos. En el estado de naturaleza, una tierra que al principio es propiedad de toda la humanidad, pasa a ser propiedad privada de un hombre a partir del momento en el que éste la trabaja y la cultiva. Pero es importante aclarar que el hombre no tiene derecho a apropiarse de todo lo que él quiera. La misma ley natural va a poner límites en cuanto a la propiedad de cada quien. De la misma forma que cada uno puede hacer uso de su vida en su propio beneficio antes de que se consuma, así también puede adquirir la propiedad por medio de su trabajo. Todo lo que exceda a esto pertenece a los demás. Esto quiere decir que el hombre solo puede ser propietario de la tierra que tiene capacidad de trabajar, no más. Por último, Locke señala que todos los hombres tienen el derecho de heredar su tierra una vez que mueren. Hasta aquí todo parece muy bonito. Cada hombre respeta la vida, la libertad y los bienes de los demás. Cada hombre tiene su pedazo de tierra, la cultiva y se beneficia de sus frutos. Todos conviven sin ningún problema, respetando la ley natural dictada por Dios y descubierta por la razón. Si todo es tan bueno en el estado de naturaleza, uno se cuestiona entonces por qué existen los gobiernos, si no hacen falta. A esto, Locke responde que si el estado de naturaleza fracasó fue porque no todos los hombres deciden escuchar la voz de su razón. Siempre van a existir malandrines que quieran apropiarse de los bienes de los demás, aunque para hacerlo tengan que lastimar. El deseo de tener lo que el otro tiene, la envidia por la prosperidad del otro y la aversión al trabajo honesto son el comienzo del fin de la paz y el orden. Inevitablemente, este tipo de pasiones van a ocasionar que un hombre dañe a otro, ya sea en su vida, en su salud, en su libertad o en su propiedad. Al hacerlo, está rompiendo la ley natural y el vínculo que garantiza la libertad y la igualdad de todos. En ese sentido, Locke dice que si un hombre rompe la ley natural y delinque, surgen otros 2 derechos dentro del estado de naturaleza: el derecho a castigar al ofensor y el derecho a que el daño sea reparado. Todos tienen derecho a castigar, puesto que el ofensor está atentando contra la paz y el orden de la humanidad, pero el derecho a la reparación del daño solo lo tiene la persona que fue directamente afectada. Toda ofensa que pueda ser hecha en el estado de naturaleza puede ser castigada al grado y con la severidad suficiente para causar una pérdida al ofensor, dándole una causa para arrepentirse y aterrar a otros a fin de que no cometan el mismo crimen. En cuanto al castigo, este no debe ser arbitrario, sino proporcional al crimen cometido, y como tal, debe ser objetivo. Sin embargo, no ocurre necesariamente así,
porque los hombres agraviados, a la hora de poner el castigo, pueden abusar de ese poder que tienen sobre el ofensor. Una vez más se pone de relieve el hecho de que el hombre no solo se guía por su razón, pues las pasiones aparecen no solamente a la hora de dañar, también pueden aparecer a la hora de castigar. Pareciera que no es razonable que los hombres sean jueces en sus propios casos. El amor propio hará que sean parciales en favor de sí mismos y de sus amigos, y por el otro lado, la malquerencia, la pasión y la venganza los arrastrarán demasiado lejos en el castigo que infligen a los demás, y por tanto, solo se seguirá la confusión y el desorden. Al no tener los conflictos una resolución, puesto que los castigos pueden ser excesivos o haya una negativa a reparar el daño, las disputas entre ofensores y agraviados van a escalar, generando algo que Locke denomina estado de guerra. El común denominador aquí es simple: dañar al otro y que el otro se defienda y contraataque. El estado de guerra es un estado de odio y destrucción. Si alguien manifiesta el propósito de atentar contra mi persona y contra mis bienes, eso me coloca en un estado de guerra con aquel que ha declarado semejante propósito. En ese caso, me expongo a que me arrebate la vida ese adversario o quienes se unan a él para defenderlo. En esa situación es razonable y justo que yo tenga derecho a destruir a quien amenaza con destruirme. Aunque el estado de guerra surge dentro del estado de naturaleza, eso no significa que el estado de naturaleza sea un estado de guerra, como señala Hobbes. Para Locke, el estado de guerra es solo una etapa que surge ante la falta de un poder superior que dirima de manera justa e imparcial los conflictos, y obliga a los agresores a pagar por los daños que hayan hecho. En ese sentido, el estado de guerra no solo se puede llegar a dar en el estado de naturaleza, también puede darse en cualquier nación ya conformada. El estado de guerra nos muestra que la paz y la libertad del estado de naturaleza son una paz y una libertad frágiles, que pueden ser amenazadas en cualquier momento. Siendo así las cosas, los hombres se preguntan de qué manera se pueden alcanzar una paz y una libertad reales. Es así como nacieron las primeras sociedades de hombres según Locke. Los hombres, a pesar de todos los privilegios que tienen en el estado de naturaleza, están en una condición de riesgo si permanecen en él, por lo que se ven inducidos a formarse en sociedad. Como lo acaba de decir Locke, los hombres llegan a la conclusión de que es mejor asociarse y elaborar una ley reconocida por todos. Esta ley impondría castigos imparciales y libres de cualquier apasionamiento. Esta ley también tendría el poder de obligar al ofensor a cumplir con el castigo y la reparación del daño. Pero como ya se dejó ver en el capítulo anterior, el hombre no puede ser juez y parte al momento de aplicar la justicia. Se necesita una figura que ejecute la ley, la del gobernante. El gobernante será el encargado de mantener la paz y velar por el bienestar de todos, esto es, que se cumplan el derecho a la vida, la salud, la propiedad y la libertad de cada uno. Ahora, a este acto en el cual los hombres se comprometen a ceder su poder natural individual a un poder superior que garantice el cumplimiento de la ley, se le llama contractualismo o contrato social. Así, cada hombre tiene que renunciar a su libertad natural y a la búsqueda de ventajas personales en beneficio del bien, la prosperidad y la seguridad de la sociedad. Esto no solo es indispensable, sino que también es justo, puesto que todos los demás miembros renuncian de igual forma. Para Hobbes, el contrato social ordenaba a los hombres sumisión y obediencia hacia la figura del gobernante, quien tendría un poder y una fuerza tan grandes que el miedo a lo que te pueda hacer sería más grande que tu deseo de perturbar la paz y la seguridad. Locke no va a estar de acuerdo con este tipo de contrato social, puesto que los hombres que aceptan someterse a un poder absoluto no son más que esclavos, y un esclavo solo tiene dos caminos: el sometimiento o la rebelión. En conclusión, concentrar todo el poder de una sociedad en manos de un solo individuo no solo es irracional, sino peligroso. Ya nos dijo Locke que está en contra del absolutismo, puesto que no produce ciudadanos sino esclavos, y no se guía bajo los preceptos de la razón, sino por el miedo. ¿En qué cree entonces cuando habla de contrato social? ¿Bajo qué principios debemos de partir a la hora de conformar una sociedad política? El contrato social debe tener dos características muy importantes: el consentimiento y el principio de mayoría. El consentimiento significa que todos y cada uno de los hombres que deciden formar una sociedad tienen que estar de acuerdo con eso. Yo no puedo obligarte a que te juntes con nosotros y aceptes las reglas del juego si tú no quieres hacerlo. Siempre debes tener la libertad de decir acepto o no acepto. Esto es importantísimo, porque el consentimiento es lo que le va a dar legitimidad no nada más a la sociedad, sino también a las leyes y al gobierno que se encargará de hacerlas valer. Pero aquí hay un problema, porque yo no recuerdo que nadie me haya preguntado si estaba de acuerdo en vivir en una sociedad llamada México. A esto, Locke responde que hay dos clases de consentimiento: consentimiento directo
y consentimiento tácito. Mi caso entraría en el segundo, porque aunque no di mi consentimiento directo, sí lo hice de manera tácita al acatar las decisiones del gobierno de este país y aceptar los derechos y obligaciones que ordenan sus leyes. El principio de mayoría significa que al momento en que se establecen las reglas con las cuales se va a regir la sociedad, la mayoría tiene que estar de acuerdo. ¿Pero por qué la mayoría y no todos? Pues porque Locke es consciente de que todos estén de acuerdo con todo es prácticamente imposible. Por ejemplo, imagina que en el país se aprobó una ley para aumentar los impuestos. Seguramente muchos no van a estar de acuerdo con eso, pero la mayoría de los diputados sí, y como ellos son los que nos representan porque los elegimos a la hora de votar, pues ya está y se tiene que respetar. Puede pasar que el gobierno se pase de rosca y abuse. Al final explicaré qué se hace en estos casos según Locke. Para Locke, la finalidad de hacer un contrato social y que haya un gobierno es muy sencilla, el bien común. Y si la finalidad del gobierno es el bien común, ¿cómo lograrlo? 1. Establecer leyes que protejan los derechos que se tenían en el estado de naturaleza. Estas leyes deben ser obedecidas por todos, castigando a aquellos que intenten vulnerar los derechos de alguien. Esto incluye al gobierno. Para Locke, el gobierno nunca debe estar por encima de la ley. En ese sentido, las leyes deben ser justas y deben ser aplicadas de manera imparcial. La imparcialidad va a garantizar la igualdad. La ley debe ir encaminada a ser hombres buenos, que respeten la vida, los intereses y los bienes de los demás. El respeto y la tolerancia garantizan la libertad. Bueno, ya vimos cuál es la finalidad del gobierno. Lo que sigue ahora es ver cómo se debe gobernar para garantizar ese bien común. Locke es consciente de que no hay una forma única de gobernar, puesto que no todas las sociedades tienen la misma historia, las mismas tradiciones, los mismos usos y costumbres. Sin embargo, sea una monarquía, una aristocracia o una democracia, sí es importante hallar una forma de impedir que un gobierno caiga en el absolutismo. La solución que Locke propone en el tratado es la división de poderes. Nuestro filósofo nos dice que no es bueno que quien hace las leyes también las ejecute, porque pueden eximirse a sí mismos de la obediencia a las leyes que elaboran, y adaptar la ley, tanto en su elaboración como en su ejecución, a su conveniencia, y por ello, llegar a tener un interés distinto al del resto de la comunidad. Por esa razón, el poder ejecutivo debe estar separado del poder legislativo. Sin embargo, Locke destaca el poder legislativo por encima de los demás, llamándolo el poder supremo, pero aunque es el poder más importante, no es un poder absoluto. Tiene que responder a la confianza que la sociedad ha depositado en él. En ese sentido, las leyes que el legislativo promulgue deben ser las mismas para todos sin excepción. Deben buscar el bien de la sociedad y no establecer impuestos sin el consentimiento de la sociedad. Pero además del poder legislativo y el poder ejecutivo, Locke establece un tercer poder, el poder federativo. Este poder tiene la facultad de declarar la guerra y firmar la paz, establecer alianzas y tratados internacionales y negociar todo tipo de transacciones e intercambios con otros países. En cuanto a lo que nosotros conocemos como poder judicial, este forma parte del ejecutivo. Cuando un gobierno no cumple con los términos del contrato social, es decir, viola los derechos de sus ciudadanos y quiere establecer un dominio arbitrario sobre la vida, la salud, la propiedad y la libertad sobre estos, la sociedad tiene el derecho legítimo de rebelarse y disolver el gobierno. Claro que es importante aclarar que la sociedad goza de ese derecho siempre y cuando el gobernante quiera establecer un régimen tiránico, es decir, en un caso ya insalvable. Las fallas que pueda llegar a tener un gobierno pueden ser corregidas por los ciudadanos, pero eso no implica disolver un gobierno. Pero, ¿cómo saber cuándo es el momento indicado para rebelarse? Locke contesta que eso solo el pueblo lo puede juzgar, puesto que solo el pueblo puede decidir si el gobernante ha abusado de su mandato de manera grave. Como pueden darse cuenta, la filosofía política de Locke nos ofrece principios muy generales. Algunos conceptos de su tratado carecen de profundidad, como es el caso de su noción de bien común, los derechos y las obligaciones de las personas, o cómo formar ciudadanos racionales. Sin embargo, la forma en que estructuró sus ideas políticas y la forma en la que le dio voz al sentimiento y a la necesidad política de una época sirvieron de influencia para que se pudiera transformar definitivamente el sentido de los gobiernos y las sociedades en general. Espero que este video les haya gustado, nos vemos en la próxima.